Muy buenas a todos. Hoy, como podéis ver en la pantalla, tenemos un tema muy interesante. Neuro, nervio, dinámica, movimiento. ¿Qué significará esto? Pues tenemos la suerte de poder contar con uno de las personas que más saben sobre este tema para mí en España. Es un poco complicado resumir todo el currículum de este invitado, pero vamos a intentarlo de la mejor manera posible para que podáis conocerlo un poquito antes de ponernos a conversar. Nuestro invitado se diploma en 1998 en fisioterapia con un premio extraordinario fin de carrera y a partir de ahí ya orienta su formación a la terapia manual. Eh, ha realizado diversas formaciones, yo creo que ha realizado todas las formaciones que hay habidas y por haber, desde terapia manual contemporánea, osteopatía, neurodinámica, todo tipo de formaciones. Además, es socio fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, es escritor de 3 libros, Neurodinámica en la práctica clínica, Cuentos analgésicos y el último, Ciática, supérala paso a paso. Y además, desde 2004 es director y gerente de su proyecto personal, Osteón Centro de Fisioterapia, en el que puede trabajar su vertiente clínica y además su vertiente docente desde Osteón Formación. Por ejemplo, cuenta con cursos como Neurodinámica en la práctica clínica, que cuenta con más de 170 ediciones. Pero bueno, con todos vosotros, Carlos López Cubas. Hola, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, de buena mañana. Bien, el tono de estas entrevistas ya va mejorando conforme va pasando ya el tema del COVID. La primera entrevista fue, ¿qué tal? Todo una decepción, estábamos ahí en casa cerrados, ahora ya esto ya parece que va saliendo del agujero, ¿no? Sí, o vamos aprendiendo a disimular mejor. Bueno, vamos a tener la mentalidad optimista, vamos a pensar que es lo primero, lo segundo sería un poco catastrófico. Venga, vamos a ponernos positivos para empezar bien. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás llevando la mañana? Perfecto. Muy bien, muy bien. Han sido meses extraños, pero bueno, nos ha servido para espabilar un poco en otras historias, en sacar la parte online de la fisioterapia que hemos podido sacar, en atención, en cursos, en todo. Y nada, ahora con energías para empezar, que ya toca ponerse las pilas y empezar a arreglar pacientes como antes. Dentro de poquito ya. Sí, nada, en una semanita lo tenemos todo preparado, nos enfundamos, nos vestimos de astronautas y a trabajar. Muy bien. Carlos, pues vamos a empezar con el tema de neurodinámica. Yo creo que es un tema muy interesante, además lo vamos a orientar un poquito al tema del deporte, pero antes que nada, para que la gente, la que vean, que no sea fisioterapeuta, que sea todo el mundo que pueda entender qué es la neurodinámica, yo quiero que les expliques qué es la neurodinámica, pero como si se lo explicases a una abuelita que llega con su nieto y no quiere que toques al nieto hasta que sepa lo que es lo que le vas a hacer, ¿sabes? Que lo entienda esa abuelita. Bien, la neurodinámica es una forma de intentar ayudar a mejorar el movimiento, como gran parte de lo que hacemos en fisioterapia, solo que intentamos dirigirlo un poquito más directamente a lo que es la sensibilidad del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso no solo sirve para que tengamos sensibilidad en el resto del cuerpo, en las articulaciones, en tendones, sino que es una estructura que, aunque sea fuerte, también es sensible, se puede dañar y lo que vamos a intentar es que esa sensibilidad se reduzca un poquito, ¿vale? La neurodinámica va a ser mejorar el movimiento, que el movimiento tenga menos dolor, pero con una atención especial a otro tejido más dentro de todos los que tenemos en el cuerpo, pero que es el propio sistema nervioso. Carlos, ¿por qué decidiste especializarte en neurodinámica? Porque he visto, o sea, en tu currículum hay un montón de formación, hay un montón de especialización, pero al final, en los últimos años, hay una tendencia siempre hacia la neurodinámica. ¿Por qué eliges esta terapia o esta técnica antes que otras, por ejemplo? Bien, realmente más que elegir es cuando salimos de la terapia manual, digamos, más estructural, más fija, más los primeros modelos más periferalistas, más mecánicos que empezamos en la fisioterapia, pues de alguna forma la parte menos imaginativa de cadenas mecánicas estrictas y de protocolos que me encuentro es la neurodinámica. Esto aprovechamos unos cursos, unas formaciones que hacemos en Londres con un compañero, con Kike Yu, que fuimos a ver por dónde iban las nuevas líneas un poquito de terapia manual. Y la primera vez que vi que había una forma seria de relacionar que algo cervical podía dar síntomas en la mano y teníamos maniobras directas para hacer que esto cambiase, fue con todo lo que en su momento está desarrollando David Butler, que es de alguna forma el genio en todo esto, que era la movilización del sistema nervioso. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar más formaciones de aplicaciones clínicas y de alguna forma el soporte, cuando entra de alguna forma la fisioterapia en el mundo de la evidencia científica,
pues parece ser que la que más soporte y más rápido lo va cogiendo es la parte de la neurodinámica. Entonces, de alguna forma es como subirse a un carro de la terapia manual que va a ir cumpliendo todos los requisitos, la plausibilidad clínica, la plausibilidad científica y, por supuesto, la práctica, porque se basa en hallazgos que estamos viendo con pacientes todos los días. Eso es importante, lo has dicho. La neurodinámica actualmente está surgiendo un nuevo boom en cuanto a evidencia, pero la neurodinámica es una de las técnicas de fisioterapia que más evidencia o que más soporte tiene, que más artículos científicos avalan esa eficacia terapéutica. ¿Qué opinas de esto, de la fisioterapia basada en la evidencia? Pues la fisioterapia basada en evidencia realmente nos dejaría muy poco margen de trabajo. Vamos a dejarlo más en fisioterapia informada, en la mejor evidencia posible, porque digamos que aún no nos merecemos el basar toda nuestra praxis en una evidencia sólida, pero sí es cierto que quizá la neurodinámica ha sido un poquito como la niña bonita en investigación en la mayoría de, sobre todo investigadores nobles, y conforme se ha visto en qué aspectos puede cambiar más la clínica de un paciente, pues se nos han ido uniendo, o la fisioterapia se ha ido uniendo a otros campos de investigación, por ejemplo, en diabetología, en pacientes neurológicos graves. De alguna forma, la neurodinámica está viendo qué efecto puede tener en pacientes con cuadros que ya no es solo me duele un gesto porque mi sistema nervioso es especialmente sensible, sino se está viendo en regeneración nerviosa qué efecto puede tener. Entonces, de alguna forma, al meterse en más campos, al hacerse más multidisciplinar, pues cada vez coge más fuerza. No solo una herramienta del fisioterapeuta y ya está, sino que es una herramienta de comunicación con neurólogos, por supuesto, con otro tipo de profesionales, y claro, eso hace que la gente que investiga pues le busque más campo de aplicación y por lo tanto se investigue más. Luego hablaremos un poquito sobre estos artículos recientes que están saliendo ahora por el tema de orientarlo al deporte, pero antes que nada, hay mucha gente que, no sé si te habrá pasado en la clínica, que a lo mejor le enseñas un ejercicio de neurodinámica y dice, pero esto es un estiramiento, ¿no? O esto parece un estiramiento, es lo que la gente interpreta. ¿Qué diferencia habría entre un ejercicio de neurodinámica y un estiramiento? Para que la gente sepa exactamente la diferencia. Sí, de hecho, de inicios, el término estiramientos neuromeningios es más o menos era la solución a partir del término primero que acuñó Adolf Brecht de tensión neural adversa. Al principio se pensaba que el sistema nervioso pues, era un tejido que no asumía bien la tensión, como si fuese un tendón, un músculo, entonces lo que había que hacerlo era progresivamente estirarlo cada vez más. Entonces la idea de inicio sí que era vamos a estirarlo y a ver poco a poco si va mejorando la situación del paciente. Cuando se hacía esto, lógicamente salió mal, los neurofisiólogos se asustaron mucho y dijeron, señores fisioterapeutas, métanse las manos en los bolsillos y no mováis a ningún paciente con ciática más, por favor. Entonces, a partir de ahí, vuelvo a nombrar a David Butler en compañía con Michel Copietés y con gente, Bob Nee, que le va dando o sea, va intentando promover otras formas de movilización en las cuales al principio se basan en algo más mecánico, que serían las técnicas de sliders y tensiones, todas las técnicas de deslizamiento, en la que buscamos mejorar la relación mecánica entre el nervio con el resto de tejidos por donde se relaciona, por donde pasa. Realmente este sistema tan mecanicista también se cae como todos los sistemas supermecanicistas de la terapia manual, y ahora vamos más a una movilización más basada en la sensibilidad propia, la subjetividad del paciente para ir reduciéndola progresivamente, pero aún así se basa realmente en eso, en mejorar la capacidad de movimiento del sistema nervioso, pero no necesariamente mejorando su capacidad de adquisición de tensión, sino que se mueva por concepto de interfaces mecánicas, por donde pasa, y que esto no sea clínico para el paciente. Entonces, los ejercicios, generalmente el paciente les ve poca utilidad de base porque no nota esa tensión a la que estamos acostumbrados de decir, necesito notar esa tensión para saber que me está haciendo algo. Aquí no, de hecho le tienes que decir, frena, frena, que no es cuestión de más repeticiones, son pocas repeticiones y en un rango de movimiento muy determinado, y no vas a notar el efecto inmediatamente al hacer la técnica. Pero para eso hay que involucrar al paciente, buscar signos comparables, buscar, por ejemplo, mira hasta dónde llegas antes de hacer el ejercicio, luego vas a hacer un par de series de 10 repeticiones y ahora mira hasta dónde llegas en el brazo hasta que aparece esa tensión o esa parestesia o ese dolor. Pero sí, mucha educación con este tema, porque si no el paciente no va a entender por qué este ejercicio es diferente a hacer pesas o a hacer estiramientos. Más de una vez te habrá pasado, entiendo, que
lo típico de, no, pero no noto que me duela, no noto que me duela, tira un poquito más, ¿no? Y luego eso Sí, sí, podría más, o incluso en camilla cuando tú le estás haciendo algo al paciente, tú tira, que yo lo aguanto. Bueno, sí, está muy bien que lo aguantes, pero es que no tienes que aguantar. Ahora no. Eso es, muy bien. Retomamos un poquito esto que te decía de... hay unos estudios recientes que hablan sobre, bueno, que hicieron un estudio en el que hacían una squat, una sentadilla, y posteriormente realizaban un slam, creo, un test neurodinámico, y volvían a hacer la sentadilla. Y se evidenciaba que mejoraba la RM, el peso máximo que podían levantar. En cuanto a rendimiento deportivo, ¿qué opinas de la neurodinámica? O sea, ¿qué crees que puede llegar a hacer la neurodinámica en este campo? Pues en el campo deportivo principalmente le veo dos aplicaciones que ya tienen su campo de evidencia. De hecho, son las dos aplicaciones que hace 10 años, cuando se preguntaba en cursos, ¿y crees que las neurodinámicas serviría para esto? Pues hacía un rotundo no, porque no creía que eso fuese a servir para este tipo de aplicaciones. Pero una de ellas es ganar rango de movimiento, lo que llamamos estiramientos musculares, y el otro sería pues, mejorar ese reclutamiento, ese control motor, esa fuerza en el gesto X. Entonces, la fuerza se basa realmente con experimentos que se han hecho pues, con constricciones de ciático en ratitas para ver qué ocurre simulando una lesión del sistema nervioso y viendo que se recupera antes la fuerza, se ha trasladado a sujeto sano para ver si realmente mejora la contracción muscular, el reclutamiento muscular, y de ahí viene, de alguna forma, pues, la aplicación inmediata de deporte, porque si tenemos una técnica que va a hacer que haya una contracción más sólida, más fuerte, que reclute más unidades motoras, más rápido, pues evidentemente la aplicación a deporte es inmediata. Entonces, esto sería en cuanto a fuerza. Y la otra parte es, por ejemplo, se ha demostrado que la movilización del sistema nervioso ganas más rango de movimiento y reduces más la rigidez muscular que un estiramiento clásico de isquiotibiales. Entonces, si ya los estiramientos de por sí estaban perdiendo cabida en el mundo del calentamiento y tal en deporte y solo para determinados deportistas pues que sí que necesitan un rango muy amplio, como una bailarina o para hacer un gesto de lanzamiento y tener todo el rango libre, pues ahora tenemos una herramienta que es más rápida, que actúa sobre más mecanismos, que no solo estirar una estructura muscular tendinosa, y que hay que aplicarla en deporte igual que el resto. Eso es muy curioso lo que has dicho porque hay mucha evidencia de lo que se llama ahora el tight hamstring, ¿no? En cuanto a neurodinámica, el síndrome de rigidez del isquiotibial, y está habiendo mucha evidencia de neurodinámica que mejora esta flexibilidad, esta sensación de quemazón que tienen los deportistas. ¿Crees que habíamos estado haciéndolo mal hasta ahora en cuanto a eso? Hombre, pienso que, vamos, yo mismo, hacia mí, yo cuando he estirado isquiotibiales subiendo la pierna encima de algo y bajando a por el pie, o sea, el quemazón, el ardor en el lateral de la pierna y del pie ha sido siempre un factor limitante, sin lugar a dudas, las pocas veces que he hecho estiramientos en relación con carrera. Evidentemente no estaba estirando isquiotibiales, porque si lo que me limitaba era ese ardor brutal hasta la planta del pie, pues era el ciático, el pobre, el que lo estaba reventando, sin tener nada que ver en todo esto. Entonces, lógicamente, partiendo de esa sensación como factor limitante del estiramiento, lo que estábamos haciendo era estirar un nervio. De hecho, yo recuerdo, yo soy entrenador de atletismo también, de un niño en concreto que cada vez que hacíamos este estiramiento decía que luego los tobillos se le quedaban tontos. O sea, como que al correr que los tobillos se le quedaban como, es que se me quedan más blandos. Dice, a mí no me tira aquí, luego se me quedan más blandos. Claro, ahora pienso que lo que le dejaba era una parestesia al pobre chico en los pies después de estirar y tira para abajo y tira para abajo, pero claro, todos hemos hecho el bruto alguna vez, pues yo más a lo mejor, pero en ese momento pues empiezas a entender que a lo mejor lo que estabas haciendo es ahogando, generando una isquemia en su pobre ciático y el chaval se quedaba pues con una conducción justita durante 5 o 6 segundos en los tobillos. Él lo veía simpático, pero imagínate este estiramiento antes de hacer un triple salto en atletismo, la gracia que te tiene que hacer que el tobillo vaya bailando como una mona. Entonces, en principio sí, creo que muchas cosas a lo que hemos llamado estiramiento muscular le estábamos dando un susto importante al sistema nervioso. Muy bien. Quitando un poquito el tema del rendimiento, pero seguimos en deporte, ¿crees que hay mucha lesión de nervios, hay mucha afectación nerviosa en deporte? Ya no nos centramos en un deporte en concreto, sino en el deporte en general. Creo que mucha más de la que se diagnostica.
En principio, hay dos tejidos que sufren por microtraumatismo repetido, por asumir más carga de la que toca. Uno está claro, es tendón, la unión miotendinosa, sobre todo el tendón. Y lo mismo que tiene capacidad de lesionar tendón, tiene capacidad de lesionar nervio, porque realmente ese estrés mecánico repetitivo va a sensibilizar más el sistema nervioso. Creo que muchas lesiones que son recurrentes, lesiones que se alargan más allá del tiempo normal esperado para la reparación del tejido, hay detrás una neuropatía. Un ejemplo clarísimo es la fasciopatía plantar, que siempre nos hemos quedado con el diagnóstico de fasciopatía hasta que el señor Baxter dio su nombre al nervio calcáneo inferior y dijo, esto igual tiene una implicación, es un 80 y pico por ciento de dolores plantares en corredores que se deben a neuropatía de Baxter, no a otros tejidos. No es tibial posterior o fascia plantar el principal tejido responsable del dolor, que todo puede estar por medio. O sea, no significa que cuando haya un dolor relacionado con una mecanosensibilidad neural alterada no haya también una matriz del tendón en malas condiciones o un ligamento excesivamente con un entorse dado de sí, alargado, insuficiente, sordo, ¿vale? Que no mande propioceptivamente la información que toque. Todo esto puede estar en el paciente, pero creo que la mecanosensibilidad neural está detrás de esos dolores recurrentes que aparecen y vuelven a aparecer y vuelve a lesionarse el paciente de lo mismo otra vez y el mismo dolor que en los test no nos sale, en los test articulares, por ejemplo, no nos sale tan claro. Muchas veces hay de base un sistema nervioso especialmente sensible. De los últimos pacientes antes de esto, antes del parón, confinamiento o como lo queramos llamar, estas vacaciones entrecomilladas, recuerdo un dolor medial de rodilla de una corredora con un valgo un poquito más aumentado en esa rodilla que la otra, pues eso, con una orientación siempre todo muy musculoesquelético y vamos, ver un dolor clarísimo de safeno, pero no vamos a decir de libro, porque afortunadamente, o sea, desafortunadamente el safeno no ha recibido suficiente evidencia aún como para ver qué relación pueda tener con el dolor en periostitis tibial, por ejemplo, periostitis también entre comillas, ¿vale? Todo el síndrome de estrés tibial medial, se ha visto que ese dolor medial en tibia, en cara interna, incluso de rodilla, muchas veces tiene relación con el safeno. Y claro, 2, 3, 4 semanitas perdón, 4 semanitas, no, 2 o 3, 4 días de estar realizando movilización del sistema nervioso, de hacerle ya una propia técnica cutánea de movilización en cara medial y empezar a correr rápido. O sea, es como una relación muy directa con un dolor que en ese momento ese tejido no se había atendido. ¿Cuál es, digamos, en este caso, el que se lleva la palma, ya digo, hablando de deporte en general, el que se lleva la palma en cuanto a índice de lesión, a lo mejor de incidencia me refiero? ¿Miembro inferior, miembro superior? ¿Cuál crees que es, desde tu experiencia, el que se lleva la palma? Pero en general en deporte, Sí, en general deporte. hombre, miembro inferior, porque la mayoría de deportes el sujeto se tiene que transportar a sí mismo. Entonces, en todos los deportes las piernas están involucradas. Y en brazos, pues tenemos todos los de lanzamiento, raqueta. La raqueta nos da mucho trabajo, sobre todo la gente que no sabe mover una raqueta y ni coger una raqueta. Pero sobre todo tenemos, claro, nuestros queridos gemelos, caderas, rodillas, pues eso es el pan nuestro de cada día en deporte y es lo que tenemos que saber hacer todos los diferenciales de toda la patología relacionada, administrar bien cargas, etc. En deportes de lanzamiento, pues volvemos a otro síndrome que parece que nunca se ha metido en el pack del diagnóstico diferencial de lanzadores, que es el síndrome de desfiladero escapulotorácico. Todos los desfiladeros, pectoral, parece que es normal que una persona al armar la jabalina pues tenga que tener en la zona cubital un poquito de parestesia después de haber hecho, por ejemplo, mucha técnica. No es normal. Eso hay que valorar si la musculación de ese sujeto, los ejercicios que está haciendo, pues han generado una situación desfavorable para la mecánica de todo el plexo braquial y valorar si eso tiene algún efecto sobre la forma en la que está haciendo la prensión. O sea, hay muchos aspectos que realmente es porque no hemos tenido en cuenta valorar si el sistema nervioso podía tener tanta implicación. Hasta que empiezas a meterte, empiezas a ver que realmente sí que te dan muchos positivos en los test y sobre todo en la respuesta a tratamiento, como una hipótesis diagnóstica más. O sea, estás viendo que intrasesión hay una modificación de síntomas
y con el desarrollo de las modificaciones, porque son pacientes que ya llevan su tratamiento a lo mejor de antes y su entrenador le ha hecho modificaciones técnicas, pero con tus nuevas modificaciones el cambio es muy rápido y se mantiene en el tiempo, con lo cual sí que puedes hacer una atribución al sistema nervioso como parte responsable. Pero lo que preguntabas de miembro superior, miembro inferior y todo lo que sería también, por supuesto, columna, yo creo que es el pack es todo lo que se acerque a rodilla y miembro inferior. Te iba a preguntar justo una cosa y creo que la has respondido más o menos, pero era eso, o sea, nos estábamos dejando, como ocurría en el isquio, que eso que notabas que te tiraba pero era un quemazón y luego resultaba ser que era ciático, pues nos estábamos dejando o nos estamos dejando algo realmente en la valoración de ciertos deportistas, porque el perfil de este deportista que va a llegar con un dolor nervioso no es a lo mejor un deportista joven, sino un deportista, como tú has dicho, que lesión tras lesión, recidiva tras recidiva, no se encuentra la causa. O sea, la pregunta es, ¿nos estamos dejando algo en la valoración? Yo creo que sí, además solo es cuestión de hacer algo tan rápido como hacer la valoración neurodinámica para ver la cantidad de reproducción del síntoma conocido por el paciente que obtenemos y que podemos cambiar con la diferenciación estructural. Lo hay mucho, además hay cuadros que de alguna forma, como siempre, nos encantan un poco los protocolos y sí que encontramos cosas comunes. Han nombrado, por ejemplo, el síndrome de Filadelfo, pero porque me he acordado de unos pacientes también. Pero hablábamos de raqueta. La raqueta, pues todo lo que es el radial, tanto tejidos posteriores de hombro, epicondilalgia lateral, la aprensión, todo lo que es el Dekerben y Dekerben y Dekerben, que cuántos Dekerben, no hay ni un Dekerben por ningún lado y es un radial sensible, pues esto es quizá lo que más nos estamos dejando. No se puede atribuir a un redondo mayor un dolor que te baja hasta el brazo y que depende de una posición, eres capaz de modificar el dolor simplemente modificando la posición de la muñeca. Eso no se puede atribuir a algo muscular y muchas veces se ha hecho. De hecho, hay masajes, estiramientos, hay 40.000 cosas que se les puede hacer, punción, no sé cuánto, todas las barbaridades que queramos, a tejidos posteriores de hombro, es sleeper stretch, de ahora me pongo de esta posición para estirarlo, hay de todo. Pero nadie pregunta si esto al final agrava el dolor incluso en el antebrazo y en la mano. O hacer un test neurodinámico del radial y ver que a lo mejor no va tanto por ahí. O son las dos cosas, pero lo que está perpetuando el dolor es la parte más de mecanosensibilidad neural. Pues Carlos, no tengo más preguntas para ti, pero tengo un mensaje que yo creo que es claro. No tenemos excusa ya los fisioterapeutas. Tenemos que implementar estas prácticas neurodinámicas en la evaluación y en el tratamiento de nuestros pacientes porque, para mí, en mi opinión, nos estábamos dejando algo muy importante. Nos centramos a lo mejor en mucha estructura, músculo, tendón, hueso, pero realmente no nos dejamos algo que es muy importante y que puede hacer que se cronifique un problema o que se haya un malentendimiento o haya un misconception, esto que se dice en inglés, ¿no? Que se interprete una cosa como algo, pero realmente no sea esto. Y esto es bastante frecuente, no sé, como conclusión, cómo resumirlo. Sí, yo creo que realmente a lo mejor nosotros en el centro quizás que hemos ido un poco a la otra dirección, como allí llevamos tantos años trabajando todo con neuropatía, trabajando mucho pacientes con afectación neuropática, ya lo acabamos trasladando como diciendo, y esto que aparentemente no tiene nada que ver con este modelo de paciente, que es el que suelo tratar, pues su ciática, túnel del carpo, desfiladero, este paciente que viene sencillamente porque le está doliendo la cadera, no habrá por medio a lo mejor un clune ciático, un femorbutano posterior por medio. Entonces, claro, a lo mejor tenemos más tendencia a buscar si pudiese estar relacionado y es cuando te das cuenta que en cosas que ni por asomo pensarías que son neuropáticas está por ahí, porque pensamos siempre que va a haber parestesia, el dolor, hay aspectos cualitativos característicos del nervio que va a presentar el paciente y no es así. El paciente puede decir que le duele como cualquier otra cosa y detrás está una sensibilidad anormal del sistema nervioso. Pues Carlos, muchas gracias ¿verdad? Por haber estado este ratito compartiendo con nosotros sobre este tema que conoces también. Te lo agradezco y, bueno, un abrazo, un saludo. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí. Nos vemos. Hasta luego. Chao.